un informe elaborado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que es una iniciativa del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires. Y arroja una serie de datos muy precisos, en este caso, acerca de esta cuestión de cómo se reparten las creencias dentro de la sociedad argentina, y arroja algunas cifras, como decíamos, bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, que el 22,4% de los encuestados no tiene religión, el crecimiento del evangelismo y también una cuestión referida a la religión o a la fe católica, que tenía un 90% de adeptos a mediados del siglo XX y ahora aparece con un 57,7%. Son cifras, pero a esas cifras hay que leerlas y hay que interpretarlas y ponerlas en contexto. Y para eso tenemos con nosotros al padre Luis Asano, que además de ser un hombre de fe, de la Iglesia, está ocupado siempre de cuestiones relacionadas con la divulgación y con el análisis de esta clase de situaciones y con las informaciones. Así que le damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, un saludo para todos ustedes. Espero que estén bien en este camino. Y sí, efectivamente, hay informes y estos informes también se siguen gestando y también me interesa de que entremos en este dato global que también ha presentado el Vaticano. Para ir adentrando en el tema, voy a entrar a lo macro, después paso a lo micro, ¿no? En el tema de lo macro me voy a remitir a lo que son los datos del Vaticano, que hay un total de católicos en el mundo de 1,406 millones, hay un crecimiento de 1,15% y hay un aumento aproximado de 16 millones de laicos. Estos son informes propiamente del Vaticano. Ahora bien, para no detenerme tanto, ahora paso a un segundo eje. El crecimiento mayor hemos tenido en África y en Asia, y hay un elemento clave. América Latina sigue teniendo una crecida de 1,9%, pero sigue creciendo en Brasil, Ecuador, Guatemala, por sobre todo también en lo que es Perú, pero ha disminuido en Argentina. Y ahora paso al tercer punto, a lo micro, a lo que estábamos planteando. Argentina tiene tres elementos concretos. En el censo del año 2010 y en el censo del 2021 se ha marcado una decaída del ámbito católico. Por ese mismo motivo ha crecido también mucho más el mundo de lo evangélico. En segundo punto, es tener en claro también de que mucha gente ha tenido una situación de buscar más una vida espiritual, pero no así una vida religiosa, detectando un cambio entre lo espiritual y lo religioso. Y tercer punto, la decaída en el mundo de lo que es seminaristas, sacerdotes y por sobre todo religiosos. Religiosas y religiosos me refiero a monjas, monjes o en el ámbito propiamente de personas consagradas en el ámbito de lo femenino propiamente. Ahora, mira lo curioso de todo esto, y esto, querido amigo, querida amiga, también para que tome conciencia. De cada 20.000 habitantes hay un sacerdote aquí en Tucumán, aproximadamente. Ya no tenemos el sacerdote de la comunidad cercana, hay sacerdotes que tienen que atender varios pueblos, varias comunidades. El seminario hoy no cuenta más de 50 personas a nivel NOA, es decir, del todo el noroeste argentino, y esto sí vamos a tener un efecto negativo dentro de 10 años. ¿Por qué? Por una cuestión de que muy poca gente se mete al ámbito de lo propiamente consagrar su vida. Lo más complicado en el ámbito es las religiosas. Ya no tenemos religiosas en colegios, hay muy pocos, es decir, muchos por el ámbito del envejecimiento, es decir, congregaciones de personas con mayoría de edad, mayores de 60, 70, 60, y por ese mismo motivo está afectando y generando también un cambio y un replanteo dentro de la iglesia. Estados Unidos tuvo que abrir el año pasado en Boston el primer seminario para personas mayores de 50 años de vida, muchos que son viudos o muchos aquellos que han tomado la decisión de llevar una vida de solteros, pero que después de los 50 quieren pensar y replantear de ser sacerdotes. Así que creo que sí estamos entrando en no un cambio de época, pero sí en una época de muchos cambios adintra de la Iglesia. La cuestión esta de la vida espiritual por fuera de lo religioso, que es uno de los ejes, ¿no?, que ha marcado, específicamente que es esa búsqueda que se da hoy en día. ¿Ustedes cómo la analizan? ¿Por dónde está yendo esa búsqueda de esa espiritualidad?
Muy interesante tu planteo y tu pregunta, y es algo que justamente ayer hablaba y me replanteaba porque creo que hoy en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo vocacional, que tenemos que replantearnos los curas, es acentuar y adentrar en la generación centennials. Estamos viendo que personas de 9 a 17 años ha tenido una inserción en el mundo de lo espiritual. La búsqueda, incluso Spotify ha presentado que la mayor búsqueda de las personas que van a buscar una meditación o una lectura en el ámbito del audio es el ámbito de la filosofía estoica. Llama mucho el tema de que muchos chicos se meten en un podcast para conocer de la filosofía estoica, de lo espiritual. Entonces, también está esta situación. Estamos teniendo mucha cantidad de suicidios, chicos de 14, 12 años que dicen que se sienten vacíos. Entonces creo que tenemos, y esto hago también una autocrítica, que los curas, los religiosos, tenemos que abocarnos más al ámbito de los chicos de 12 a 19 años o a 20 años, porque hay una situación de mucho vacío interior, mucha búsqueda de algo espiritual, pero claro, ahí entra este desafío. Buscan lo espiritual, pero no lo religioso. Toma un poco de esto, toma un poco del budismo, toma un poco del hinduismo, toma un poco del catolicismo, toma un poco del evangelismo. Es como que cada uno quiere armarse algo o un cóctel según mi situación de sentimiento. Bueno, ahí viene esta problemática que creo que es el desafío para nosotros en este punto de la sociedad. Creo que los curas, los religiosos, tendremos que acentuar un poco más en la cuestión propiamente educativa, en la cuestión formativa, pero no tan solo me refiero en lo académico, sino en lo espiritual, en lo afectivo, en lo sentimental y por sobre todo en lo antropológico, en lo humano, porque mucha gente no sabe por qué y para qué está en este mundo. Entonces, como una autocrítica que hago, seguimos peleándonos si la procesión del santito va por la derecha y por la izquierda y hay gente que se está suicidando y no tiene ganas de vivir. En el caso de los diferentes vertientes de lo que es el protestantismo, ¿no? O si no, vamos directamente a lo que es son las iglesias evangélicas, que tienen una inserción muy fuerte en el territorio, ¿sí? Sobre todo en barriadas más pobres, y que además manejan unas estrategias comunicacionales muy fuertes, un poco no planteándolo como una suerte de disputa por el fiel, ¿no? Sino como la lectura de una realidad que está bueno, a la vista y que esta clase de informes exponen. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Sí, yo creo que el punto de inserción en los distintos barrios, en las distintas zonas, creo que sí están, tanto del catolicismo como de los evangélicos. Incluso ustedes saben que esta semana estamos en lo que va a venirse en la colecta de Cáritas, la colecta Más por Menos, que es una colecta sumamente conocida a nivel Argentina. Pero sí creo que haciendo también un punto de reflexión es que muchas veces hemos detenido el ámbito de la iglesia en algo que ha denunciado mucho el Papa Francisco, en un clericalismo, todo reducido y todo manifestado a través del cura. Si el cura no lo hace, nadie lo hace. Y eso es un efecto que el mundo evangélico lo tiene de manera distinta. Podemos encontrar una persona que se convierte en pastor y asume una zona, asume un sector, asume distintas actitudes dentro de un barrio, dentro de una zona. Distinto a nosotros los curas, que muchas veces centralizamos todo en el ámbito del cura, y entonces si el cura no dice que vayan a misionar a tal barrio, o si el cura no aparece, es como que lo hemos centrado mucho en el cura. Y como te decía recién, hemos caído muchísimos. Ya no somos la cantidad de sacerdote que se pensaba. Hoy tenemos que decir, y mire señora, no hay sacerdote para que celebre la misa en tal lado. Pero ¿cómo que no hay cura? No hay cura, no hay sacerdote. Estamos acostumbrados a tener una gran cantidad de sacerdotes, por lo menos lo pongo aquí en Tucumán. Hoy ya no están las mismas dimensiones y los datos que estamos teniendo últimamente no son muy alentadores. Vamos a tener un sufrimiento dentro de 10 años en donde vamos a ir a iglesias donde había un sacerdote y capaz que hoy no lo haya. Incluso a nivel estructural, eclesial, aquí en Tucumán ya ha comenzado a surgir lo que se llaman parroquias solidarias, juntar dos parroquias o juntar tres parroquias y que habite un cura, porque ya no puede haber dos o tres parroquias con un propio cura. Entonces un cura tendrá que hacerse cargo de dos comunidades. Eso sí es un punto que vamos a tener que trabajar nosotros. Luis, la última. Te pido una mirada más general acerca de los desafíos de la Iglesia para los tiempos que vienen. De movida marcaste este contraste entre el crecimiento que tiene la Iglesia Católica en distintas regiones del mundo, hablaste de Asia y de África y de algunos países de América Latina,
con este contraste, decía, con lo que nos está sucediendo en la Argentina. Pero más allá de esta cuestión de lo imperioso de despertar vocaciones, para nutrir de nuevo las filas de la Iglesia, te pido esta reflexión acerca de los desafíos que afronta la Iglesia en los tiempos que corren y en el futuro inmediato. Para mí hay 4 desafíos muy fuertes. El primero es la relación con la inteligencia artificial, algo que el Papa ya lo está planteando y lo está manifestando. Mucha gente hoy hasta busca en la inteligencia artificial un consuelo o hasta incluso una guía. Incluso la inteligencia artificial nos han demostrado que en enero de este año, en el informe que hacía, que el 92% de los que recurren a inteligencia artificial es para consultar cuando se siente triste, solo o mal. El segundo punto es hacer el replanteo de lo que te decía recién. Mucha gente, especialmente de 9 a 18 años o a 20, que no le encuentra un sentido a su vida. Creo que es algo que también tenemos que replantear. Se cree aproximadamente que un joven se suicida por semana y esto también nos tiene que llamar mucho la atención. El tercer punto es buscar la paz en el ámbito de lo social, buscar evitar gestar o generar más divisiones, evitando también caer en una actitud de socialismo o de una iglesia que se aboque solamente a lo social, dejando de lado lo espiritual. El cuarto punto es rescatar o recurrir a las personas que buscan un mundo espiritual pero sin religión. Creo que es necesario también que tengamos que trabajar en eso. Y el último punto que me parece también muy importante, buscar la manera de generar más presencia. Creo que hemos marcado ausencia en lugares donde antes la iglesia tenía presencia. Y te pongo un ejemplo concreto, colegios. Creo que en los colegios se ha marcado mucha ausencia de nuestra parte religiosa, colegios que son católicos pero por nombre, no por función. Y creo que es una autocrítica que también tenemos que hacer. Ya no está el cura en el colegio o ya no está la religiosa en el colegio, donde muchas veces buscaban ese consuelo que no lo encontraban en la familia, que muchas veces en una familia que estaba distorsionada o complejizada, recibía una ayuda, una formación, una orientación a través de una institución educativa. Y hoy no se lo puede fogonear o fortalecer, o hasta incluso no alcanza las manos. Una maestra hoy ya no lo puede gestar tampoco. Entonces creo que es necesario hacer un trabajo ad intra y ad extra, hacia adentro y hacia afuera. Luis, muchísimas gracias por este contacto y por las reflexiones. Muchas gracias, que tengan un hermoso día y hasta el cielo no paramos. Chao. Bueno, el padre Sassano con nosotros, siempre muy claro y muy profundo en su mirada sobre, en este caso, bueno, este informe que arroja algunos datos muy llamativos en lo referido a las creencias, ¿no? O a la falta de creencias de la sociedad argentina.